Estamos en una sociedad que nos lleva a todos a trabajar por nuestra carrera profesional, por nuestros logros y a llegar a lo máximo dentro de la escala socioeconómica, pero nadie está hablando de lo importante que es la familia, el vínculo a largo plazo. Todo tiene que ser racional, empírico, y se pierde ese lado más espiritual, más intangible, que en muchas ocasiones da significado a nuestra vida. Para ti, ¿qué es una vida lograda? Yo no estaba contento, yo no estaba feliz con el tipo de vida que llevaba. La crisis, en términos espirituales, es un acto de amor que hace la vida para destruir todo aquello que no te representa. Aparecen enfermedades, divorcios, despidos y todo un sinfín de cosas. Todo eso es un esfuerzo que hace la vida para que vuelvas a conectar contigo mismo. Un caos para que vuelva a resurgir un orden diferente. Bienvenida a las crisis. ¿Amamos como nos amaron? Tú no encuentras la pareja ideal, tú construyes la pareja ideal. Y tú te piensas que eliges la pareja ideal, entonces mínimo conflicto vas a decir, esta no es la persona, tiene que ser otra. Mucha gente tiene que aprender a juzgar. Juzgar está bien, y más si sabemos que es el inicio del conocimiento. Si no nos atrevemos a juzgar, si nos forzamos a tener una visión positiva, compasiva con todo el mundo, nos quedamos estancados y permitimos que las otras personas nos traten de maneras que son inadmisibles. ¿Cómo enamorarse y mantener el amor elegido? El secreto para prosperar en una relación es... A la de tres. Bien, hoy nos acompaña David Corbera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Un placer. Mucho gusto. David, ¿cómo enamorarse y mantener el amor elegido? Empezamos fuertes. Empezamos fuertes. El cómo enamorarse, no hay un cómo, eso te pasa, esto es algo que te atropella. Y el cómo mantener la relación, yo creo que uno de los puntos más importantes que toda persona debería tener presente cuando se plantea consolidar una relación, porque al final, hay diferentes fases normativas. O sea, digamos que esa es una pregunta, un consejo, ¿no? Un acercamiento que no es para todo el público. Es decir, quizá a un joven de 15, 16 o 18 no le interesa, pero a alguien con 25, 30, ¿no? Pues puede estar un poco haciendo esas preguntas. Entonces yo creo que cuando uno tiene ganas de establecer ese compromiso, ¿no? Y quiere tomar la decisión de encontrar a esa persona que le acompaña toda la vida, el consejo que yo le daría, que afecta un poco a su predisposición interna a la hora de buscar la pareja, es saber que tiene que acercarse a una persona que tiene que dilapidar absolutamente su sistema de creencias, su ritmo vital, y que tiene que cuestionar muchas de las verdades que hasta ahora uno como persona tiene establecidas. Incluso su estilo de personalidad tiene que cambiar todo. Porque al final, esto lo decía muy claramente Jung, ¿no? Que al final el acercamiento de dos personas encarna un proceso alquímico, ¿no? Hay un intercambio energético, un intercambio de sustancias, un intercambio de ideas, un intercambio de pensamientos y de creencias. Y normalmente la persona de la que te enamoras porque es tu contraparte psicológica. Es decir, siempre te enamoras de la persona que encarna aquello que a ti te falta, ¿no? Y este es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque al final uno tiene que pensar, bien, yo me puedo definir pues como alguien, no sé, muy responsable, alguien aplicado, alguien pues comprometido, alguien fiel, pues alguien muy estudioso, pero también alguien muy reservado, ¿no? Alguien pues que disfruta de su intimidad, de su soledad, que tiene un círculo de amistades pues bastante reducido, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bastante así. Si viajas al extranjero y te quedas sin wifi, sin cobertura y sin forma de contactar con nadie, es fácil sentirse vulnerable, pero tranquilo porque tenemos la solución. Con Saily, olvídate del roaming y de las SIM físicas. Con una sola eSIM tendrás conexión en más de 190 países, ahorrando una fortuna en tarifas de roaming. Lo hemos probado y la diferencia es enorme, sin cargos sorpresas, sin buscar wifi desesperadamente, solo con internet rápido y confiable donde lo necesites. Adiós a las filas interminables y a las estafas con SIMs falsas. Solo tienes que descargar la app, elegir tu plan y listo. Además, con Saily proteges la privacidad, bloqueas anuncios maliciosos y evitas rastreos sospechosos. Y aquí va lo mejor, usa el código a la de 3 y obtén un 15% de descuento. Descarga Saily ahora, usa nuestro código al pagar y mantente siempre conectado. Y yo, por ejemplo, cuando conocí a mi mujer, ella es la persona más sociable del mundo. O sea, quedaba con ciertas personas para desayunar, otras para comer, otras para merendar, otras para cenar. O sea, siempre estaba con una vida social increíble. Yo soy más introvertido, ella es más extrovertida, ¿no? Siempre se producen estas complementariedades.
Y al final un poco la psique lo que pretende, en última instancia, desde una visión más profunda, es completarse. Es decir, completar todo aquello que hemos eximido o extirpado de nuestro ego, de nuestra máscara con la que funcionamos y con la que solemos operar, y empezar a recuperar esos aspectos que hemos reprimido o repudiado o dejado en la sombra, en términos junguianos, ¿no? Entonces, el secreto para prosperar en una relación es entender que esos ingredientes no solamente los tiene que representar la otra persona, sino que tú también tienes que integrarlos. Entonces, si yo me quedo siendo una persona introvertida, siguiendo con el ejemplo, y mi mujer se queda siendo única y exclusivamente una persona extrovertida, entonces eso que inicialmente me atrajo de esa otra persona puede empezar a generarme rechazo. Puedo empezar a repudiarlo, ¿no? O generarme cierta animadversión. Y lo que al principio era una admiración por alguien que era capaz de ser el centro de atención y por tener unas habilidades sociales increíbles, puedo pensar, está todo siempre con gente menos conmigo. Siempre está pendiente de cómo está todo el mundo, pero no destinamos tiempo el uno para el otro, ¿no? No me gusta. Y entonces empiezo a rechazar eso que al principio me gustaba. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo ese proceso alquímico del que te hablo, que es cómo yo puedo empezar a hacer así. Y cómo ella puede, de alguna manera, también reequilibrarse, no estar tan pendiente de los demás, estar buscando más sus espacios de estar tranquila, más pensativa, más ensimismada, ¿no? Y fomentar un poco su mundo interior. Entonces, si tuviera que resumirlo, ¿no? Es que la persona esté en clara disposición de cuestionar su forma de ser. Porque en la medida en que uno esté con la voluntad de romper su personalidad habitual, ¿no? Y empezar a sumarle ingredientes, en esa misma medida yo creo que puede ser algo muy fructífero. Porque cuando tú tengas conflictos con las otras personas, tendrás una mayor facilidad para hacer autocrítica, tendrás una mayor facilidad para mirar hacia adentro y decir qué tengo que cambiar, qué me está molestando a la otra persona, qué en realidad debo integrar, cómo puedo tener una visión positiva de aquello que inicialmente me molesta. Y cuando haces todo ese trabajo, pues digamos que es un ingrediente fundamental para que los conflictos que inevitablemente van a suceder, pues finalmente prosperen, ¿no? ¿Amamos como nos amaron? Sí, yo te diría que en esa cara decía que de los 3 a los 5 años, o sea, los primeros 5 años de nuestra vida, conforman la mitad de la personalidad de la persona que somos en nuestra vida adulta. O sea, hasta ese punto, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha literatura científica. Bueno, habrá ramas dentro de la psicología que discrepan un poco en ese sentido y sus razones tendrán, pero al menos yo soy de los que creo que los primeros años son fundamentales en la conformación de nuestra personalidad. Entonces, claro, en los estilos de apego que hemos recibido de nuestro padre, de nuestra madre, el tipo de relación que hemos visto entre ellos, conforma muchísimo. Al final, por ejemplo, yo como hombre, ¿no? ¿Qué relación he visto entre mis padres? ¿Qué consideración tiene mi madre hacia mi padre? Si es una consideración positiva, sí lo puedo tomar como referente. Si es una consideración negativa, no lo puedo tomar como referente. Y por lo tanto tengo que definir un concepto de hombre distinto al que es, ¿no? Por oposición, o por rechazo, por resentimiento. Y claro, todo eso va pautando luego que cuando empieza la adolescencia y la adultez temprana y sale la necesidad de explorar el mundo social y las relaciones interpersonales, todos esos modelos internos, ¿no? Porque así se configuran, ¿no? Son como modelos internos, representaciones que se despiertan luego cuando empezamos a interactuar con los demás. Entonces, allí es cuando me veo condicionado por esas relaciones, ¿no? Y esto me lo encuentro muchísimas veces en las consultas, en las sesiones, que la gente se da cuenta de que repite esos patrones, ¿no? De que la relación que yo tenía con mi padre condiciona la relación que yo tengo con los hombres de mi vida, la relación que tenía con mi madre con las mujeres de mi vida. Y se hace esa extrapolación. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda. Estoy recordando hace unas semanas que acompañé a una señora mayor que cuando hacíamos un poco la investigación o la introspección de esos primeros años, recordaba que ella tenía una admiración profunda hacia su padre, ¿no? La típica hija de papá, donde se establece un poco pues, ese afecto, ese cariño, ¿no? Ese apego saludable, le encantaba pasar tiempo con él, pero eso despertaba celos a su madre. Y se establecía como una especie de competencia o competición entre ellas por el afecto o la atención del padre, ¿no? Entonces,
descubrimos en esa sesión que ella internalizó una creencia, que es para no incordiar a mamá o para no molestarla o para yo no afectar a la relación entre ellos, lo que voy a hacer es ponerme como una especie de segundo lugar. O sea, renunciar a ese cariño o ese afecto del padre para que su relación prospere. Y curiosamente, luego, en sus relaciones adultas, lo que se había encontrado era siempre juntándose, ¿no? ¿Cuál era el enamoramiento, ¿no? ¿Qué le despertaba su instinto o su ser? Se acercaba a hombres que estaban casados. Y ella siempre era la segunda. O sea, era pues el hombre que tenía su familia conformada y ella era la mujer de los fines de semana o la mujer de los ratos libres que ese señor tenía, pero ni mucho menos era esa primera posición, ¿no? Comprender eso, o sea, llegar un poco a entenderse a sí mismo el por qué recreo ese tipo de situaciones, porque al final ya no es tanto lo que nos sucede en la vida. Tiene mucho que ver con cómo lo interpretamos los acontecimientos. O sea, ¿por qué atraigo determinado tipo de situaciones? ¿Por qué me pasan determinados sucesos? Y eso tiene mucho que ver con nuestras predisposiciones internas y con este tipo de experiencias en edades primigenias. Entonces, esos modelos operacionales internos, esas formas de conjugar las relaciones, se despiertan posteriormente en la vida adulta y se recrean los mismos conflictos. Y esa mujer se veía todo el rato repitiendo exactamente lo mismo que le pasaba con su madre. Tenía un excesivo respeto por la mujer. Se conformaba con cualquier atisbo de atención por parte de los hombres. Y entonces cuando empezamos a tomar conciencia de eso y entiende cuáles son las repeticiones, ¿no? Que siempre... Eso lo podemos identificar todos, ¿no? Que hay una sensación de estar repitiendo el pasado, ¿no? Que siempre te tropiezas con la misma piedra, con el mismo tipo de conflictos. Quizá cambian las personas, quizá, yo qué sé, ahora pues tienes una pareja que se llama Sandra y una que se llama Sara, pero en esencia son lo mismo, ¿no? Cambia un poco el panorama, la fachada, pero la raíz del conflicto sigue siendo la misma, ¿no? Y cuando una persona se da cuenta de eso, y es una experiencia que, insisto, todos tenemos, puedes llegar a la conclusión de que la respuesta no está en los eventos, no está en lo externo, no está en las situaciones que hay, sino en cómo tú las interpretas. Y cómo tú las interpretas tiene mucho que ver con esas experiencias de, de los primeros años de vida, insisto. David, tus padres creo que llevan como 40 años casados. Sí. Entonces, ¿crees que de alguna manera a ti, por ejemplo, te ha conformado, ¿no? El hecho del vínculo matrimonial de tus padres y de qué manera también afectaría a otra persona que quizá probablemente habrás visto en consulta, el hecho de que pues el padre pues a muy temprana edad se va, o la madre, etcétera? O sea, ¿podrías hablar de cómo nos conforma a nosotros ya desde los 3, 5 años, como has hablado antes, pues la figura paterna, etcétera? Sí. Pues indudablemente yo me siento una persona muy afortunada porque creo que son pocos los que hoy en día pueden decir que sus padres siguen juntos y que siguen juntos bien, ¿no? Porque al final que sigan juntos no, en esencia, en sí mismo no implica nada. O sea, hay parejas que duran hasta los 80 años y digamos, conservar el vínculo no es indicativo de que eso sea un vínculo de calidad. Claro. Pero en mi caso eso sí se cumple. Y creo que eso me da un poco la posibilidad, me da la seguridad o la tranquilidad de saber que yo puedo encontrar algo parecido, ¿no? Y lamentablemente cuando una persona no ha tenido esos recursos o no ha tenido un poco ese contexto vital, que en esencia lo que todo niño o niña necesita es pues, un ambiente emocional de seguridad, de tranquilidad, donde se puedan establecer pues, un apego saludable. Y claro, cuando hay conflictos entre padre y madre, pues eso dilapida directamente lo que tú supuestamente tienes que recibir, ¿no? O sea, al final, cuando dos padres están bien, cuando dos padres tienen una relación saludable, pueden destinar la atención y el tiempo a sus hijos. Pero cuando ellos están mal, el foco de esa atención está más en cómo resolver esos conflictos o en cómo gestionarlos que lo que realmente importa, ¿no? Lamentablemente yo te diría, Luis, que estamos en una sociedad donde el mal principal, o uno de los males principales, es la ausencia paterna.
Y esto, mira, no tengo estadísticas en mano, pero creo que no me equivoco a hacer este tipo de aseveración. Es decir, y vosotros que tenéis mucho público latinoamericano, que lo hablábamos antes fuera de la entrevista o de récord, bueno, ahí es el continente que es o sea, son los reyes, ¿no? O sea, de los padres ausentes. Y esto creo que acarrea graves consecuencias. Porque es un tema complejo, pero sí que es fundamental entender que esto es un tema que tenemos que resolver entre todos. Es decir, que al final, cuando un padre no está implicado dentro de una familia, cuando no está implicado dentro de un sistema, lo primero es que al final nos encontramos con familias monoparentales donde solamente está la madre tratando de llevar adelante una situación pues que en ocasiones es muy dura. Y esa madre, indudablemente, incurre, porque el contexto la empuja a ello, incurre en una protección excesiva hacia los hijos. Cuando un varón, por lo general, recibe una protección excesiva por parte de una madre, y normalmente una madre que ha tenido una frustración con el padre, que ya no está, que ha sido negligente, lo que normalmente hace es una idealización del hijo. Entonces ese hijo, a fuerza de ser idealizado y de ser protegido, ¿no? Y de darle quizá más derechos que deberes, entonces ese niño puede empezar a tener una personalidad, vamos a llamar, muy egocéntrica o egocentrista, incluso tirando a tintes narcisistas, ¿no? Y al final estamos generando el problema que teníamos en la generación anterior, porque al final normalmente el padre que no se implica en una familia, el padre negligente, también es un eterno joven. ¿Sí? Porque un padre sano en su juicio lo que va a hacer es querer asumir la responsabilidad que implica la paternidad, querer asumir el sacrificio que implica, querer asumir pues las mil y una cosas que lo van a desplazar de tener un foco quizá en su vida profesional y destinar únicamente sus energías a sus propios intereses y dar espacio a otras personas que al final son lo que dan significado a tu vida. Es decir, esa disposición no la tiene alguien que es adolescente a los 45 o a los 50, ¿no? Adultescente. ¿Sí? Y entonces ese niño narcisista, por ese contexto social, cuando crece también se cree pues, el ombligo del mundo. Y entonces termina generando relaciones en donde no percibe a las otras personas como seres humanos, sino como objetos a merced de sus necesidades. Como si fueran cosas que lo único que tienen que hacer es calmar sus necesidades. Busca más a madres que a mujeres en sus parejas. Porque lo que quieren es pues, alguien que les haga la comida, que los cuide, que los mime, pero no alguien que los desafíe en ningún sentido. Quieren una vida cómoda. Porque están todavía hipnotizados en una especie de complejo materno. ¿Sí? Entonces, la ausencia paterna para mí es un tema muy importante a resolver. Y el hombre moderno tiene que recuperar un poco esos valores que se ha perdido, y que hemos perdido. O sea, yo ahora mismo lo que veo, y perdón que me explaye con este tema, Me encanta. Luis, porque es una cosa que veo cada día. O sea, para mí, el hombre, el saber qué es ser hombre hoy en día es algo que los jóvenes de tu edad, e incluso de la mía, también de mi generación, están absolutamente perdidos. No saben lo que es. Y parte de ese problema es que viene de una herida de un padre negligente que no estuvo en su momento, que no se implicó en la familia y por lo tanto esos niños, esos jóvenes, se quedan sin referente. Porque un joven cuando se queda sin padre no sabe en lo que tiene que convertirse. Dice, bueno, yo cuando crezca voy a ser como ese señor, pero ese señor es repudiable, si ese señor no tiene nada de lo que realmente yo pueda nutrirme o alimentarme. Y por lo tanto yo tengo que buscar otros modelos alternativos. Pero en esencia yo tengo un resentimiento albergado. Y en cierto modo, un resentimiento hacia el padre también recae en un prejuicio hacia mí mismo. Por compartir su cuerpo y por compartir su sexo y porque al final, en esencia, yo soy un hombre igual que él. En la medida en que lo castigo y estoy enfadado con él, también siento que eso repercute negativamente en mí. Y normalmente son hombres que tienen muy poca autoestima, son hombres que no tienen ningún tipo de propósito en la vida o están muy desorientados,
em, y que de alguna manera, por rechazo al padre, lo que quieren es ser hombres muy sensibilizados con los problemas de la mujer. Hombres que tienen quizá una empatía, ¿no? Ahora hablo de un espectro de hombres, ¿no? La negligencia del padre puede recaer en muchísimas consecuencias. Y una de ellas es esta, ¿no? La del el perfil del hombre que lo que compra para sí mismo, ¿no? Volviendo un poco al tema de la personalidad y del ego que conformo, lo que yo compro para mí es una personalidad más afeminada, lejos de lo que representa mi padre, en donde afeminada en el sentido de ser alguien como muy condescendiente, empático, nutridor, cálido, cercano, ¿no? Con interés por el dolor ajeno, y que eso son proezas y son cualidades muy loables, pero que en extremo, si yo solamente me defino para eso, yo no puedo pensar en mí mismo, no puedo pensar en mis intereses. Me falta cierta dosis de egocentrismo para saber qué identidad quiero construir para mí, hacia dónde quiero dirigirme, ¿no? Si solamente pienso en lo que necesitan los demás van a dirigir cuál es la dirección de mi vida. Y son normalmente hombres que se ven impelidos a subsanar los dolores, las heridas o las dolencias de las mujeres de su vida, ya sean parejas, madres o lo que sea, ¿no? Y se ven muy abrumados por toda esa demanda, porque no saben ponerle límites, en contraposición al abandono del padre, ¿no? Tú no supiste atender todo eso, entonces yo lo voy a hacer, porque yo soy un hombre de mejor categoría. Y ese perfil de hombres indudablemente llega a un punto en el que tienen que hacer las paces, en términos psicológicos, una reconciliación con ese padre que no estuvo. Porque al final lo que yo necesito para crecer es empezar a desestimar las demandas femeninas para poder encontrarme. ¿Sí? Este punto siempre llega. Yo puedo rechazar al padre por lo que hizo. Puedo construirme como hombre en oposición a él y tener la consideración hacia mi madre y hacia las mujeres que él no tuvo. ¿Sí? Pero eso, si me mantengo ahí, eso va a jugar en mi contra en algún punto. Entonces, para poder cambiar mi relación con lo femenino y con las mujeres, yo voy a tener que reconfigurar internamente mi recuerdo con el padre. Voy a tener que hacer las paces o una reconciliación con mi propio pasado. Y empezar a extraer esos elementos positivos que hasta entonces no veía por mi resentimiento y por mi juicio y que tengo que empezar a limpiar para poder rescatar lo bueno que hay en él. Y entonces quizá puedo alimentarme de cierta dosis de egocentrismo que me puede venir bien para reconducir mi vida. Ese es un perfil de hombres muy claros. Pero luego está el hombre que precisamente como incurre en esa sobreprotección por parte de la madre y en ese narcisismo exacerbado, pues entonces son hombres que no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad. Son hombres que no tienen compromiso. Son hombres que siguen siendo adolescentes a pesar de ser adultos, ¿no? Se han congelado en determinada edad psicológica. Y eso para mí es el principal problema, porque al final ese tipo de hombres, como digo, así como el primer perfil puede tener más implicación dentro de la familia, estos no tienen ninguna. Y cuando hay realmente dificultades, cuando hay periodos de crisis, cuando hay momentos en los que realmente necesitas a alguien que tenga la fortaleza y la determinación para sobrellevar las adversidades y las circunstancias negativas, esos hombres son incapaces. Rehuyen de las responsabilidades. Hay muchos hombres que cuando la mujer se queda embarazada no saben gestionar esa situación y se van de las familias. Se van, huyen directamente de la responsabilidad que eso supone. Y cuando un hombre se queda sin los referentes culturales que realmente debería tener y que la cultura le debería conferir como el padre que se tiene que convertir, es un hombre abandonado. Y eso es un problema de nuestra sociedad, que estamos absolutamente desconectados. Tanto de lo que es los referentes, vamos a llamarle atávicos, ¿no? Como pueden ser ya no solamente la religión en términos más espirituales, más en sistema de valores, e incluso la mitología que podemos rescatar de muchas de las obras literarias más importantes. Nos hemos desconectado de eso, que ya no nos da unas pautas guía sobre cómo tenemos que ser como hombres y en qué tenemos que convertirnos. ¿Sí? Y cuando hay esa desconexión con lo de arriba, ¿no? con ese código moral o con ese código ético, y encima no hay un hombre al cual yo pueda referenciarme,
Porque si no hay ese hombre, la cultura quizá podría proporcionarme esos valores. Pero si no tengo ni una cosa ni otra, me quedo absolutamente en tierra de nadie. Y ese es uno de los grandes problemas que acaecemos como sociedad. Y David, uno de los mayores regalos que unos padres les pueden dar a sus hijos, no sé si el primero quizá, por lo que hablabas, es un buen vínculo entre ellos, y quizá el segundo, por ocurrirme otro, pues quizá son los hermanos, ¿no? No sé si todos los buenos padres son buenos esposos, pero seguro que sí todos los buenos esposos son buenos padres. Entonces, no sé si podrías hablar un poquito de ello, de la importancia de la relación de los padres, porque todo esto va a relación con un vídeo de Instagram tuyo, que por cierto estará en la descripción de la entrevista, que me encantó, en el que hablabas de qué debe hacer un padre, ¿no?, cuando llega a casa, los hijos o la mujer. Bueno. Sí, eso fue un vídeo que gustó bastante, porque claro, en ese vídeo decía que la relación más importante dentro de una familia es entre el padre y la madre. Y claro, ahí salta un tono, no, muchas madres. Y los hijos, pero si los hijos son los más importantes, ¿no? Y fíjate, ese posicionamiento apela un poco al esquema del que estábamos hablando. O sea, yo puedo entender perfectamente que las mujeres, si no están seguras del hombre que tienen al lado, pues al final establezcan un vínculo más profundo con sus hijos que con quien corresponde. Pero claro, los hijos están de paso. Los hijos vienen a través de ti, pero no son tuyos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, si una madre o un padre, lo que pasa es que es más habitual en madres, establece como vínculo principal a su hijo o a su hija, cuando ese hijo o esa hija tenga que emanciparse, entonces aparecen las complicaciones. Entonces, cuando ese niño tiene la necesidad de explorar el entorno, de explorar sus relaciones interpersonales, de empezar a ser alguien en el mundo, de empezar a tener su propio sistema de pensamiento, más allá de cómo se piensa la familia, eso es una especie de alejamiento emocional, ¿no? O sea, es gradual eso. O sea, el niño va ganando autonomía y se va poco a poco. Entonces, si una madre tiene establecido ese tipo de vínculo y dices, no, tú vas a ser, en cierto modo, ¿no?, el aspecto negativo de esto es, tú vas a ser mi compañía, porque este señor pinta menos que el mueble que tengo aquí, aquí colgado. Entonces, lo que haces es coartar el proceso normativo, coartar el desarrollo psicológico de ese individuo. Ahí es donde se produce, en términos psicoanalíticos, un complejo materno, ¿sí? Entonces, este es uno de los graves problemas, ¿no? Cuando yo digo lo más importante es el vínculo con la pareja, es para evitar este tipo de cosas, para evitar que al final la priorización de los hijos, bueno, claro que tienes que cuidarlos, claro que al final pues son tu responsabilidad y son una parte muy importante, que si lo haces bien van a estar allí toda la vida y van a tener ganas de pasar tiempo contigo y demás. Pero si haces eso, si actúas desde el miedo y son demasiado importantes para ti, en tanto que es el vínculo que te da profundidad, que sientes que es tu hijo pues el que te escucha, o tu hija, que es con quien puedes compartir tus secretos, tus preocupaciones, tus estados emocionales. Eso es meterle una presión a ese hijo, es ponerle en sus manos una responsabilidad que no le toca por la edad que tiene. ¿Sí? Entonces, el hijo se puede sentir muy especial por ser capaz de sostener el mundo emocional de su madre, pero cuando tenga la necesidad de moverse, de desentenderse, de generar esa distancia emocional, entonces va a tener muchas perturbaciones de muchos tipos, psicológicas y emocionales. De hecho, allí es cuando se producen muchos desórdenes de personalidad, muchos desórdenes alimenticios, muchas cosas, muchas cosas. Se producen en la adolescencia precisamente porque los adolescentes, muchos de ellos, no sienten que tengan la libertad de poder irse tranquilos. Y es una sensación que tienen muchos, ¿eh? Es decir, yo quiero irme de casa y yo quiero... No físicamente, que también, ¿no? Porque ahí cuando te vas físicamente, esto se puede activar muchísimo. Cuando encuentras un trabajo que es en otro país o en otra ciudad, todas esas fases donde tú te vas separando, el complejo tira para atrás, ¿no? Sientes más las cadenas. Y la sensación de... Cada vez que me voy, cada vez que me planteo algo que me va a proporcionar bienestar y alimento, no es bien recibido en casa. Esta sensación la tienen muchos.
muchísimos. Si te está gustando la entrevista, este es el momento de parar y suscribirte. De verdad, muchísimas gracias porque cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de valor para todos vosotros. Muchas gracias. David, bueno, tú eres psicólogo, Sí. además eres autodidacta, creo Sí. que mencionabas, tu padre es un mega crack, Enric Corbera, tenéis un instituto, etcétera, tal, y hay una palabra que cuesta decirla, que creo que es la bioneuroemoción o algo Te ha salido, te ha parecido. salido. No sé si podrías hablarnos un poco de ello y de la Ujú. conexión de todo esto de lo que estamos hablando, que has Sí. hablado de sombras, has hablado de traumas, has Sí. hablado de heridas. Mm. Bueno, pues Sí. empecemos por el Sí, hemos principio. hablado ya de varias cosas. Vamos a tratar de ordenar las ideas, pero sí, básicamente, bueno, nuestra institución lo que plantea es un nuevo modelo de intervención. Como si fuera una técnica de intervención que cualquier psicólogo o psicoterapeuta puede incorporar en su caja de herramientas, ¿vale? O sea, puede ser una analogía para que se entienda, ¿no? Tú puedes ser un psicólogo o un psicoterapeuta eh, de corte psicoanalista o más cognitivista o más conductista o más psicodinámico y al final tú tienes un repertorio de técnicas de intervención. Pues la bioneuroemoción viene a ser una más que tú puedes incorporar en tus técnicas para lograr determinados objetivos terapéuticos. Lo que pretendemos con esta herramienta es favorecer el autoconocimiento, ¿sí? La autoconciencia, por decirlo de algún modo, que es yo cómo funciono, cómo soy y sobre todo, y más importante, por qué soy de la manera que soy. Volviendo un poco al ejemplo que hablábamos al principio de esos esquemas representacionales y de cómo las primeras edades nos marcan muchísimo en cómo interpretamos la realidad de las experiencias y nuestra aproximación a ellas, ¿no? Entonces, la gente, digamos que entenderse, comprenderse cómo funciona, ya es un punto de alivio muy importante, ¿sí? Que se consiga. Y ese autoconocimiento al final repercute en que no solamente haya una relación mucho más próspera con uno mismo a nivel intrapersonal, sino también a nivel interpersonal. Nuestro objetivo al final no deja de ser mejorar el bienestar psicológico y la calidad de vida de las personas. Y de hecho ya hemos podido empezar a sacar las primeras publicaciones científicas. Nada, son modestos diseños, cosas experimentales con las muestras de nuestros alumnos, pero ya todo empieza a apuntar, ¿no? Que nuestro trabajo puede efectivamente mejorar la vida de la gente. Entonces, cuando uno empieza ese viaje de introspección y empieza a entender cómo se ha construido y cuáles son las experiencias que más le han marcado, entonces puede empezar a cuestionar todo eso. Primero, el primer paso es conocer, identificar y luego empezar a cuestionar esas verdades. Volvemos a lo mismo. Porque todos, por los agentes sociales que nos rodean, llegamos a conformar un ego, una identidad. Una identidad, vamos a llamarle una máscara o un personaje, ¿sí? Que lo construimos en base a los intereses ajenos, en base a las expectativas ajenas, principalmente por parte de padre y madre, y si no han existido, pues quien nos haya hecho de padre o quien nos haya hecho de madre, ¿no? Entonces, esa máscara que conformamos nos viene bien para adaptarnos a nuestro sistema de origen y para sobrellevar las diferentes circunstancias que nos acontecen y obedece un poco a lo que la sociedad espera de nosotros, ¿no? Pero llega un punto en el que esa máscara ya nos asfixia. Que ese traje que nos hemos puesto ya nos queda pequeño y que necesitamos alternativas, ¿no? Y en esa búsqueda de esas alternativas sobre qué tengo que empezar a incorporar, cómo puedo ser distinto, ¿no? Cómo puedo empezar a ser una persona diferente, porque ya estoy un poco harto de quién soy y desde cómo suelo funcionar me agoto, soy incapaz de resolver los problemas, estoy un poco desorientado. Siempre hay un poco esa crisis que, sobre todo, se produce en la mediana edad. Jung hablaba de la crisis de la mediana edad, que suele acontecer entre los 35, 40, 45, que claro, llevas tanto tiempo sosteniendo ese personaje, ese ego, esa máscara, que al final has construido un mundo que no te representa, igual que la máscara. Todo lo que construyes desde la máscara, en el fondo no eres tú y no te representa. Entonces, lo que ha pasado es que de toda la posibilidad, de todo el espectro de la personalidad, lo podemos imaginar como un círculo, ¿no? Como si fuera el todo o lo completo. Yo he comprado solamente una parte del pastel. Y desde ahí funciono y opero. Pero todo lo demás
lo he rechazado y no lo represento por considerarlo negativo, inadmisible, etc. ¿Cómo puedo yo recuperar esos aspectos? ¿Cómo puedo yo identificar cuáles son? ¿Cómo puedo volver a integrar mi personalidad y ampliarla nuevamente? Porque tenemos que partir de la base de que el objetivo terapéutico en muchos casos es llegar a una personalidad más íntegra, más completa, más bien organizada. Mientras esté más escindida, ¿sí? Y solamente represente un resquicio de toda esa plenitud, eso lo sufro, eso adolece mi bienestar, mis relaciones, todo, ¿no? En cambio, si yo integro más atributos, integro más características, eso me proporciona más equilibrio mental y psicológico, más flexibilidad y más capacidad de adaptación a las circunstancias porque tengo más registros y más formas de solucionar una cuestión o de tener más posibles aproximaciones. Entonces, partiendo de esa base, ¿cómo puedo yo volver a ir metiendo elementos dentro de mi personalidad para ir ampliando y para ganar, pues eso, en plenitud y en flexibilidad? Una de las claves que siempre digo es presta atención a tus enemigos. La gente que no soportas. La gente que más rechazas. La que te genera más animadversión. La que dices, este tío no lo aguanto, esta mujer, lo que sea, ¿no? Siempre hay alguien. Y ese alguien, ¿por qué lo rechazamos? Porque precisamente representa esas cualidades que tú mismo reprimes en ti. Juzgarás a esa persona en la medida en que tú reprimas esos estados o esos atributos. En la medida en que tú los empieces a incorporar, ese juicio se deshace. Por lo tanto, la otra persona no es un enemigo en última instancia, es una especie de bendición o aliado, porque te está ayudando a recuperar o a pensar qué es lo que tú necesitas que vuelva a ti para mejorar tu equilibrio. ¿Sí? Esto con un ejemplo se va a entender, pero este, digamos, es lo que apela al mecanismo de la proyección, que básicamente esa sombra personal que hemos acumulado, a fuerza de querer extirparla de nosotros, la proyectamos en los demás. Y solamente podemos recuperarla prestando atención a esas personas que nos generan esa animadversión, como digo. Entonces, imagínate que alguien... tú, por ejemplo, Luis, que te ves un tipo, pues eso, recto en tus principios, responsable, ¿Ah, sí? verdad que lo eres, ¿no? Bueno, no sé. Que eres alguien, pues, bueno, o sea, vamos a hablar más un poco de ese aspecto de la persona, pues eso, ¿no? Responsable, autosuficiente, capaz, que es alguien que tiene autonomía, que es alguien que tiene una capacidad de resolución por sí mismo, pues admirable, ¿no? Le saca de quicio el típico que viene a la oficina y siempre llega tarde, que no lleva las tareas a tiempo, que al final, precisamente por su desfachatez y por su irresponsabilidad, tú tienes que a veces asumir parte de su trabajo, ¿no? Cosas de este tipo. Y dices, bien, tipo este que me saca de quicio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la invitación que hacemos nosotros? Empezar a leer eso en términos positivos. ¿Qué puedo extraer de positivo de esa persona? ¿Significa que yo tengo que empezar a incumplir con mis tareas? No. ¿Significa que yo tengo que empezar a llegar tarde a la oficina? Tampoco. Pero quizá esa persona sí tiene, en conjugación con esos atributos, otras cosas que sí son loables y que sí son importantes. Como por ejemplo, cierto, vamos a llamar, relativismo a la hora de darle mucha importancia a las cosas. Quizá es un tipo más despreocupado. Quizá es alguien que es capaz de no tomarse las cosas tan seriamente y de no sufrirlas, por lo tanto. Quizás alguien que no es nada autocrítico, pero luego cuando las cosas no le salen mal, tampoco saca el látigo y se da de hostias, ¿no? Sino que es alguien que también tiene esa capacidad de sobrellevar los problemas mucho mejor. ¿Sí? Entonces, si lo ves así, dices, quizá yo me he conformado en esa persona responsable, ¿no? Y además, quizá ese también, cuando tiene un problema, es capaz de levantar la mano y pedir ayuda. Y en cambio, yo siempre pienso que tengo que resolver las cosas por mí mismo. Entonces, cuando tú empiezas a ver esas aristas de su personalidad que sí son buenas y que no veías precisamente por tu juicio excesivo, porque las personas no son buenas ni son malas, son las dos cosas. Son buenas y malas. Si tú ves solamente una persona mala, tu visión está sesgada.
lo estás interpretando de forma negativa. Si ves a una persona solamente buena, igual. Entonces, uno de los trabajos que sobre todo pretendemos hacer con Abrir es tener una visión más imparcial con la gente. Entonces, cuando tú eres capaz de ver las dos caras de una persona, significa que estás limpiando tu juicio. Y entonces es cuando puedes recuperar esos aspectos que tú necesitas para poder completarte. Entonces, tú vas a ser una persona que entonces vas a poder ser autónomo, eficaz y resolutivo, pero si no eres capaz de encontrar respuestas por ti mismo, vas a poder apoyarte en los demás, vas a poder empezar a tener criterio, o sea, incorporar el criterio de otras personas, a levantar la mano si lo necesitas. Si un día las cosas no te salen tan bien, pues no te vas a fustigar, no te vas a lamentar, sino que vas también a darte el permiso de fallar. Todo eso que podías aprender de él y que no lo aprendías precisamente por ese juicio excesivo. Uh-huh. ¿Sí? Y David, ¿cómo conocerme a mí mismo para saber hacia dónde debo ir y luego también cómo ser una persona completa? Claro, tú te puedes conocer precisamente, o sea, el indicativo de saber dónde estoy es fijarte en tus relaciones interpersonales. O sea, yo precisamente el punto de inicio que siempre invito a hacer a todo el mundo es este justamente. Porque normalmente te vas a definir en contraposición a lo que odias. Yo no creo mucho en los autoinformes y las entrevistas en donde uno habla acerca de cómo uno cree que es. Porque al final la persona siempre enaltece ciertas cosas de él, esconde cosas que no quiere ver, ¿no? Y trata de, digamos, trata de proyectar una imagen que sea socialmente adecuada y aceptada según sus términos, ¿no? Y además hay cosas que nos definen que somos incapaces de identificar porque son inconscientes. O sea, ¿cómo sé yo cómo soy? Bueno, vincúlate. Tú no te puedes llegar a conocer en soledad. No puedes hacer eso. Entonces, la forma de conocerte, la forma de saber cuál es el siguiente paso que tienes que dar, es lo que acabamos de hablar. O sea, ¿dónde está esa persona que tanto odio, tanto me molesta, etcétera? Además, esto es el argumento de cualquier película y de cualquier historia. De hecho, Joseph Campbell, el antropólogo y mitólogo, decía que uno empieza el monomito, el viaje del héroe, que todos conocemos, con un enemigo. O sea, con alguien que encarna los aspectos negativos. Si no hay ese alguien, no se inicia el viaje de autodescubrimiento. Es decir, yo qué sé, esto podemos basarnos en cualquier película. El Señor de los Anillos, Frodo. Frodo está tan tranquilo en su aldea. En la comarca. En la comarca, y de repente pues hay un tipo que se llama Sauron que la está liando pardísima en el otro lado del mundo y que él tiene que hacer algo al respecto. Si no existe ese enemigo, él no tiene por qué moverse. Él no tiene por qué cuestionar su ritmo vital. Que eso traducido es cuestionar tu identidad. Entonces, gracias a esas personas que inicialmente nos generan rechazo, es como podemos llegar a ser más completos. ¿Y cómo ser, para que tu pareja, por ejemplo, para tu relación de pareja sea completa, los dos tenéis que hacer este análisis? Ese trabajo es constante. Es un trabajo que al final, fíjate, eso no te exime de enfadarte, de decirle, oye, mira, esto que haces no me gusta, no me gusta cómo me tratas y al final, bueno, aquí tenemos que hacer dos distinciones, porque puede parecer que, claro, si tú siempre estás en este trabajo de autoanálisis y a ver qué puedo aprender del otro, pues si hay alguien que me genera animadversión, pues tengo que quedarme ahí porque algo tendré que aprender, ¿no? Y al final quizá eso te lleva, ¿no? en un extremo a sostener relaciones de maltrato o relaciones que realmente no sientes que sean para ti. O sea, este trabajo psicológico va por un lado y la relación en términos físicos va por otra. En ese sentido, si por ejemplo alguien nos está escuchando y dice, no, es que, a ver, mi marido, vale, todo lo que tú dices está muy bien, David, es verdad que, pues, me vas a un ejemplo, ¿vale? Imagínate una persona, una mujer, que pues que recibe maltratos. ¿Sí? El otro día también estaba con una mujer que llevo 25 años casada y mi marido me habla mal, o sea, me insulta y a veces me pega. Llevo 25 años así. Entonces hicimos todo ese trabajo acerca de la sombra, cómo, fíjate, ¿qué puedo aprender de un modelo de hombre así? Volvemos a lo mismo, ¿no? Mucha gente se puede hacer esa pregunta. Pues hay un
punto de agresividad y de violencia que nosotros tenemos que incorporar, que es saludable para nosotros. Hay una agresividad adaptativa y saludable, porque una agresividad adaptativa y saludable te permite, por ejemplo, ser disidente en algunos momentos, tener una opinión contraria a la mayoría, ser capaz de hablar a pesar de que sepas que eso no va a gustar, pero no por eso te callas tu opinión, ¿no? Defender tus intereses, que al final defender tus intereses siempre es en oposición a alguien que no quiere defenderlos, ¿no? O sea, defender tus límites. Todo eso requiere de cierta dosis de agresividad, que a esa mujer precisamente le faltaba, ¿no? Entonces, claro, uno puede hacer ese entendimiento acerca de qué cosas yo puedo identificar, qué cosas tengo que mejorar, tengo que empezar a entrenarme y ponerme a ello. Pero eso no significa que yo tenga que quedarme en esa relación. O sea, yo puedo comprender cuál es mi aprendizaje, pero no tengo por qué tolerar el maltrato, las vejaciones de otra persona. Yo puedo hacer todo ese trabajo de introspección y de autoconocimiento separándome de esa persona. Incluso por mi bien y por mi integridad física y emocional. Entonces, lo destaco porque a veces la gente lo confunde, ¿no? Y a veces se queda la gente pues en, no, claro, no tengo que culparlo, no tengo que juzgarlo, porque en realidad eso tiene que ver conmigo y eso tiene que ver pues con un aprendizaje que está incompleto y que tengo que hacer, ¿no? Y en el mundo espiritual te vas a encontrar un montón de cosas así. No juzgues, no culpes, trata de comprender, y sí, todo eso está muy bien, pero a veces sí que tienes que juzgar, a veces sí que tienes que odiar. Es más, fíjate, si no juzgas y no odias, ¿cómo puedes aprender? Si yo estoy diciendo que al final el secreto está en nuestros enemigos, si nadie nos genera animadversión, si no nos atrevemos a juzgar, si nos forzamos a tener una visión positiva, compasiva con todo el mundo, nos quedamos estancados. Y permitimos que las otras personas nos traten de maneras que son inadmisibles. Ujú. Entonces, el primer paso siempre es juzgar. Juzgar está bien. Y más si sabemos que es el inicio del conocimiento. Ahora bien, tú no puedes mantener un juicio o un resentimiento demasiado tiempo, porque entonces eso va en tu contra. Pero cuando tú pones foco y objeto de tu juicio, entonces ya sabes que esa persona tiene un aprendizaje para ti. Si no juzgas, no lo sabes. Y esto lo recalco porque hay mucha gente que dice, no, el problema soy yo. No, el problema es que yo no soy incapaz de hacer no sé qué, o soy incapaz de tal, o es que me trato fatal. Y yo siempre les digo, sí, está muy bien. No, es que esto tiene que ver conmigo. Claro que tiene que ver contigo. Pero ¿quién te molesta? ¿Con quién tienes un problema? Mucha gente tiene que aprender a juzgar. Y a partir de aquí, evidentemente, ¿no? Esto parece un consejo un poco extraño, ¿no? Es bueno juzgar. Pero para alguien que no es capaz de hacerlo, sí es importante. O sea, para alguien que no es capaz de reconocer y de decirse a sí mismo, oye, es que estoy en desacuerdo con mi madre, con mi padre, con mi pareja. O sea, es que no me parece bien lo que están haciendo y no soy capaz de decirlo o de expresarlo. Esa parte es muy importante, ¿no? Es parte del proceso terapéutico. Luego está el que tú le des la vuelta a ese resentimiento. Y como digo, el juicio es el inicio del viaje. Lo importante de esto, lo que quería recalcar, es que la persona tiene que separar muy bien ese proceso de recuperar aspectos en nosotros, de aprender qué partes positivas puedo rescatar de esa persona que me molesta. Todo eso es un proceso de crecimiento personal que la otra persona puede acompañarte y puede entender. Y tú puedes compartir y decir, mira, cuando haces esto, pues me molesta, ¿no? Y no me gusta que me trates así porque me hace sentir de esta manera, etc. Y la otra persona puede acompañarte en ese proceso. Y si tú se lo dices, porque hay gente que, claro, yo no se lo digo, yo no lo comparto y por lo tanto no le doy posibilidad de cambio a la otra persona. Y tampoco estoy dando la posibilidad al vínculo de que crezca y de que prospere. O sea, a la gente hay que decirle lo que a nosotros nos molesta de ellos, porque entonces les damos la posibilidad de hacer algo al respecto. Pero si yo no digo nada, entonces la otra persona se piensa que todo está bien. Entonces, esa capacidad de manifestarlo con dosis de autocrítica, que es un poco de todo esto que estamos hablando. ¿Que la otra persona no responde así? Pues entonces yo voy a aprender más allá del vínculo. Y esto nos lleva a otra gran verdad, que es que los vínculos de calidad no tienen tanto que ver con el tiempo que duran. ¿Sí? Porque la sociedad, y al final lo que todo el mundo busca es un vínculo pues, a largo plazo, etc. Y sí que es verdad
que hay estudios que denotan que la capacidad de una persona de mantener un vínculo a largo plazo, eso también habla de su integridad, de un buen nivel de organización psíquica, etcétera, ¿no? David, perdona, pero el doctor Enrique Rojas nos decía, no creo en el amor eterno, creo en el amor que se trabaja día a día. Exacto. Entonces, esa línea, ¿no? Literaria es muy importante y al final, ¿por qué? Porque significa que una persona está en disposición de destinar energía a un vínculo, destinar tiempo a un vínculo. Jung decía, en la sociedad moderna es muy triste porque la gente pelea en sus trabajos, pero no pelea en sus matrimonios. Allí abandona, ¿no?, toda esta parte que muy bien comentabas. Pero eso no significa que un vínculo que no haya durado tiempo no sea valioso. Porque si yo he podido aprender cosas de esa persona, ya he ganado. O sea, yo ya soy una persona más completa o más íntegra a pesar de que eso haya durado o no. Lo digo para la persona que diga, hostia, pero yo soy incapaz de mantener más de un año o una persona, o más de 6 meses, o más de 2 años. Bueno, no necesariamente eso tiene que ser un fracaso, siempre y cuando podamos entender y hacer este proceso psicológico, entender cómo yo puedo ser una persona más amplia, más plena, ¿sí? Y cómo eso me va a ayudar a afrontar de una manera mucho mejor los vínculos que vayan a venir a partir de ahora. Y David, ¿qué hay de esas personas, esas parejas en las que uno de los dos intenta cambiar a la otra persona? ¿Eso es posible? ¿Eso es bueno? Bueno, supongo que la respuesta es, ya te la puedes imaginar, eso no deja de ser la actitud infantil y adolescente de la que hablamos al principio, de considerar que el otro es la causa de tus males. Y de que si lo otro cambiara, pues entonces tú estarías bien. Si el otro fuera de otra manera, entonces problema resuelto. Es una posición un tanto arrogante, porque significa que tú no tienes ninguna tara, ningún problema, ni nada por resolver. O sea, en la medida en que uno quiere cambiar el otro, es incapaz de ver los problemas que tiene él. O sea, ¿no? Cuanto más quieres cambiar, más ciego eres hacia ti. Y precisamente el narcisista, en tanto encarna esa actitud adolescente, siempre juzga a los demás, al contexto y al entorno, como la causa de sus males. El adolescente tiene una actitud proyectiva. La persona madura es capaz de hacer justamente lo contrario, de cuestionar su forma de ver las cosas antes de juzgar rápidamente las circunstancias. Entonces, una persona que hace eso, probablemente estemos en un perfil de persona infantil e inmadura, que no es capaz de cambiar absolutamente nada y que no desea cambiar nada, que lo único que desea es que las personas se ajusten y se adapten a lo que esa persona necesita. Y esto, fíjate, así como decía que la mujer adolece de sobreprotección, esto es un problema más de los hombres. O sea, hay más hombres infantiles que mujeres infantiles, aunque las hay, ¿eh? Pero el hombre necesita de referentes culturales más que la mujer, sobre todo para ejercer su paternidad. Porque en el mundo animal existen machos, no padres. En el mundo animal sí existen madres, pero padres no. La paternidad es una invención social. Es algo que genera la cultura. Y de hecho, cuando la cultura no le proporciona a los hombres que la conforman unos referentes sobre cómo tiene que convertirse, volviendo un poco al punto anterior, el hombre se comporta de manera más instintiva y más animal. Usa el vínculo íntimo y sexual para su gratificación, no para construir nada significativo. ¿Entiendes? Y esto es un poco lo que estamos viendo hoy en día. Que el hombre cada vez tiene una conducta mucho más animal e instintiva a la hora de acercarse a la mujer. Por eso cada vez aumentan violaciones, abusos, incestos y todo este tipo de cosas que surgen precisamente porque el hombre tiene una regresión en su conducta sexual, porque no hay un código paternal que le sirva de referencia. Volvemos un poco a lo mismo de esa desconexión con esos modelos de referencia, modelos guía. Y no hace falta que seas cristiano, católico o religioso en algún sentido. Lo puedes encontrar en las grandes historias que nos han acompañado siempre. Y te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de una imagen mitológica, de una imagen de lo que
yo considero que es una buena representación de lo que debería de ser la paternidad y de que los hombres tienen que recuperar. Es una imagen que se habla en la Ilíada de Homero. Ujú. Y hay un libro magnífico de Luigi Zoja que se llama El gesto de Héctor. Que el título del libro viene a ser pues la gran imagen que a muchos de nosotros hoy nos conmueve, que es cuando Héctor, el príncipe de Troya, tiene que enfrentarse a Aquiles, que en ese momento pues no hay guerrero más temido que él. Y antes de ese enfrentamiento, Héctor se despide de su mujer Andrómaca y de su hijo Astianacte, ¿no? Y la imagen, el gesto de Héctor, ¿cuál es? Cuando toma en brazos a su hijo y lo eleva, ¿no? Lo eleva por encima de él. Lo cual ya en términos psicológicos esto es importante. ¿Por qué? Porque un padre lo que quiere, entiende cuál es su posición cuando entiende que todo lo que él es y todo lo que hace es por la prosperidad de ese hijo. ¿Sí? Entonces él levanta al hijo y hace una promesa a los dioses, ¿no? Dice, Zeus invoca a los dioses, no recuerdo exactamente el texto concreto, pero básicamente dice, deseo que en un futuro la gente diga, este hijo es mucho mejor que su padre, es mejor guerrero, ¿no? Y esa imagen lo tiene todo en tanto paternidad, porque el padre es muy consciente de la posición que ocupa, es muy consciente de que de que la vida que se le ha entregado no le pertenece, es un don de los dioses que ha venido a través de él, como decíamos al principio, y de que su labor es hacer todo lo posible para que ese niño pueda ser mucho mejor que él. Eso es una forma de renunciar a ser siempre el primero de la familia y de ser superado. Hoy en día nos encontramos a cantidad de padres que precisamente por esa actitud adolescente y la necesidad de ser siempre los protagonistas de cualquier situación y de cualquier contexto o de cualquier sistema familiar, no quieren ceder su trono. No quieren propiciar el desarrollo, el crecimiento, la evolución de sus hijos, a pesar de que eso suponga una superación. Los ven como potenciales competidores. Y esto, trasladado a experiencias cotidianas, pues es un padre que dilapida la autoestima a su hijo en cada cosa que hace. No, hijo, esto no lo has hecho bien. Lo podrías hacer mejor. Quizás has hecho, vamos, una tarea de 10, pero señala lo negativo. O sea, siempre está en la crítica. Y hay muchos padres que actúan, también eso tiene otra representación mitológica, sería como Cronos comiéndose a los hijos, ¿no? Que en esencia lo que viene a representar es yo voy a seguir siendo el jefe de esta familia, va a seguir imperando mi criterio. Aquí vais a pensar todos como yo diga, ¿no? Y voy a seguir siendo el centro de atención. Esos padres que actúan así no tienen una madurez bien integrada. Porque para ser un buen padre, tú tienes que matar al adolescente que tienes en el interior. Tienes que matar esa actitud narcisista. Por eso la paternidad es la completitud de la masculinidad. Esto lo dice muy claramente Marilena Ceriotti en uno de sus libros. O sea, un buen ejercicio de la paternidad permite al hombre llegar a la masculinidad que tanto desea. Que es una masculinidad que pone su determinación, su fuerza, sus proezas, todo lo que él es, al servicio de algo trascendente, de algo que está por encima de él mismo. Y eso es la familia. Eso es la familia. Y esa es actitud que un simio, dentro de la cadena evolutiva, los que más cerca están, no tiene. Un simio, pues solamente piensa en lo que él necesita. Pero Margaret Mead, que es una de las antropólogas más reconocidas, en su estudio transcultural, tratando de vislumbrar qué era lo que un hombre tenía que tener para ser hombre y para ser padre, dijo que el principal factor diferencial era que ese hombre era capaz de tener una actitud nutridora, nutricia y sustentadora hacia su mujer y sus hijos. Y esa implicación familiar está en vías de extinción. Uh-huh.
Bauman hablaba de una sociedad líquida, pues en la que todo vale y nada importa. Entonces me gustaría preguntarte sobre los vínculos, ¿no? Ahora has hablado de vínculos nutritivos. Ahora mismo hay gente que habla de la destrucción de la familia, Sí. del individualismo que se intenta pues, propagar por toda la sociedad, etc. Entonces, ¿cómo conseguir establecer vínculos sanos y fuertes con tu mujer, con tus hijos, entre hermanos, para de esta manera construir familias, familias fuertes y sociedades también más fuertes, etc. Claro. Fíjate, es una forma de preguntar cómo podemos si ya no hay referentes paternos, si hay una desconexión con nuestras raíces culturales, ¿qué hacemos los hombres de hoy en día? ¿No? ¿Cómo manejamos esta situación? Pues solamente queda una. O sea, yo creo que la forma de poder, siguiendo un poco la línea discursiva y centrándome en el tema de la masculinidad, si te parece bien, luego podemos tocar otras aristas. Sí. Creo que la manera de llegar a un nuevo estadio depende de cada uno de nosotros y depende, más específicamente, en nuestra capacidad para reconciliarnos con la imagen interna de nuestro padre. ¿Entiendes? O sea, en la medida en que nosotros alberguemos resentimiento hacia él y hacia lo que hizo, no podremos recuperarlo como referente y por lo tanto vamos a seguir perdiéndolo. Y no solamente a él. Si ese resentimiento se propaga en otros hombres de mi vida que podría asumir como modelos de referencia, si yo mantengo un juicio hacia el padre biológico, es un juicio que se extrapola hacia cualquier hombre del cual podría eso, ¿no? Respirar y del cual me podría transmitir eso que tanto necesito. Como joven o como adulto de 30, 35, ¿no? Entonces, el proceso de reconciliación siempre es, tú puedes haber tenido un padre, como insisto, muy negligente, que puede haber abandonado a la familia, que puede haber sido un maltratador, pero llega un punto en el que tú tienes que hacer un esfuerzo en perdonarlo y en tener una mirada compasiva hacia él. Porque si no, eso repercute negativamente en ti. O sea, no, quien sales perdiendo eres tú, mientras sigas castigándolo. Y fíjate, si tú castigas a tu padre por lo que hizo, le estás exigiendo que él hubiera sido de otra manera. Hubiera sido alguien afectuoso, cálido, próximo a ti, ¿no? Lo que sea, lo que cada uno quiera dibujar. Estás exigiendo que él hubiera sido una persona que no es o que no ha sido capaz de hacer. Y entonces tú te quedas con dos problemas. Uno, que eres incapaz de ver a otras personas que te pueden proporcionar esos elementos, por exigírselo a él. Quiero que vengan por parte de mi padre y no soy capaz de ver cómo la vida me puede proporcionar de esos elementos a través de otras figuras que me acompañan, pero como yo sigo esperando que me lo proporcione ese señor, pierdo las dos. El recurso que me podía proporcionar a otra persona y el recurso que efectivamente no me da mi padre. Entonces me quedo sin realmente lo que busco. Y eso es una posición muy egoísta, porque al final es... Él quizá te fue negligente contigo, pero tú no lo estás aceptando tampoco. Tú también estás siendo muy crítico con él. Tú tampoco lo estás tratando correctamente. O sea, ni él te acepta a ti, ni tú lo aceptas a él. Y así no se solucionan las cosas. Al final, cuando alguien da el primer paso, y normalmente el primer paso es, en muchas ocasiones, ese nivel de aceptación, de mira, he tenido el padre que he tenido, y eso quizá me acerca a su visión del mundo. Quizá le estoy exigiendo a una persona un afecto y una calidez que él mismo no ha recibido de los suyos. No le puedes pedir peras al olmo, ¿no? Diríamos. Entonces, quizá le estoy pidiendo a ese señor que sea un tipo de padre que no puede ser o que no ha sabido ser precisamente porque ha tenido un padre que también ha sido negligente. Alguien tiene que cortar esta cadena. ¿Sí? Y la persona que se hace estas preguntas, la persona que realmente quiere tener una visión diferente, es la persona que tiene los ingredientes necesarios para cortar esa cadena de toxicidad. Entonces, cuando somos capaces de entender esto, de que al final la sanación está en nuestras manos, de que no podemos seguir esperando que nuestro padre nos proporcione aquello que no nos proporcionó, de que sigamos teniendo ese tipo de juicios, entonces hacemos el ejercicio del deber y dices, voy a yo proporcionarle
la aceptación, el cariño, el afecto, el entendimiento, la compasión que él no supo darme. Y eso no significa pasar más tiempo con él o empezar a abrazarlo si no te apetece. O sea, da igual, eso lo puedes hacer desde tu casa solo, tranquilo. Pero entonces podemos rescatar nuevamente el lado positivo de él. Imagínate a un padre que abandona a su familia. Si yo soy un hombre que me cuesta poner límites a los demás, que los demás son muy insidiosos y infiltrantes conmigo, porque no soy incapaz de proteger lo que para mí es importante, mi posición en una empresa, mi sitio en un lugar, cuando estoy con los amigos, soy incapaz de expresar lo que siento, la gente me invade, ¿no? Siempre estoy un poco al servicio de los demás. El abandono que él provocó en mí, le puedo dar una vuelta, le puedo dar un giro positivo y decir, ok, quizá mi aprendizaje está en yo desentenderme de los demás. Quizá entonces yo puedo empezar a despreocuparme de lo que los demás necesitan, igual que él hizo conmigo. Quizá ese es el recurso que yo ahora necesito para poder superar los conflictos que hoy en día tengo en mi vida. En lo que más juzgo. Jung hablaría del oro de la sombra. O sea, la caja de Pandora, allí está el tesoro que más necesitas. ¿Dónde está el recurso que más necesitas para superar tus conflictos? En donde no quieres mirar. En lo que más juzgas. Y allí, cuando ves el lado positivo, volvemos a lo mismo, ya no ves a un padre que es Cronos. Ves a un padre con sus fallas, con sus flaquezas, con sus debilidades. Ves a un ser humano, no a un ogro al otro lado. Entonces, estás recuperando el padre en ti. Estamos recuperando en última instancia el padre en la sociedad. Y yo puedo convertirme en un padre distinto. En tanto me percibo a mí como hombre y a mi padre de manera distinta, de una manera mucho más saludable. Este creo yo que es el proceso que cuanta más gente haga, como colectivo y como sociedad, podremos inspirar y encarnar un modelo de masculinidad y de paternidad completamente distinto del que tenemos ahora. Y esto aplica a todo. Y David, para los que somos creyentes, Sí. hay mucha gente en Sudamérica, ¿no? El Papa Dios, el Barbas, tal. Ujú. Al final es un padre que siempre está ahí. Sí. Entonces, ¿crees que jugamos o juegan con ventaja? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, fíjate, eso está más cerca de considerar que a pesar de que tú hayas tenido un padre que no haya sido positivo, hay otro que está por encima de él que sí lo es. Y entonces quizá yo he tenido una experiencia muy negativa, pero me queda esperanzas de poder encontrar un modelo diferente. Y ese modelo más transpersonal lo pueden representar otras personas. Está más cerca de subsanar esa herida. Yo creo que sí. De hecho, está más que demostrado a nivel científico como creer en Dios. Será un señor con barba blanca, será una energía que nos sostiene a todos, será una conciencia transpersonal, será lo que sea. Pero esa conexión trascendente es tan necesaria para el ser humano como la conexión con los pares y con otros seres humanos. O sea, hay la misma necesidad de conectar con otros seres humanos que con ese algo trascendente, ¿no? Esto lo explica claramente John Cacioppo en su libro Soledad, se titula, que dice que al final el ser humano tiene esa doble necesidad de conectar con los suyos, de conectar con otros seres humanos, pero también de conectar con ese algo trascendente. Lo llamaremos Dios o como sea, pero eso te da la sensación de estar sostenido, de estar protegido y de que de alguna manera todas las experiencias que vivimos tienen una razón de ser. Entonces, claro, hay una predisposición a leer positivamente cualquier adversidad. Y eso al final es lo que te proporciona, lo que te predispone a hacer todo este trabajo que estamos hablando. David, antes has hablado de el viaje del héroe, entonces me gustaría preguntarte cuáles son los principales dragones que nos encontramos en este viaje, cuáles son quizá las principales crisis, habla también si quieres un poco de trauma. Yo te diría, mira, que hay unos dragones que toman 1000 caras. ¿Sí? En palabras de Joseph Campbell, toman 1000 caras. Y esos dragones son los padres. De hecho, el dragón es una criatura hermafrodita, en tanto integra lo masculino y lo femenino en sí mismo. El dragón no es masculino ni femenino, es las dos cosas, ¿no? Entonces, el dragón arquetípico son los primeros padres. Newman hablaba de que hay dos fases muy importantes en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo, que es
la superación. Él hablaba del asesinato, ¿no? Podemos hablar en términos de superación de mamá y la superación de papá. Cada uno establece un sistema y establece una relación con nosotros. Y tenemos que superar a ambos para llegar a construir nuestra propia identidad. ¿Sí? Entonces, quizá el proceso más complicado es que en un momento dado, a medida que vamos creciendo, por ejemplo, con nuestra madre, que, bueno, podemos tener una relación pues, muy positiva, ¿no? Con sus luces y sus sombras, pero llega un punto en el que al final Jung hablaba de la ambivalencia del arquetipo, que es que tú empiezas a ver el lado oscuro de tu madre. Normalmente aparece ese lado oscuro cuando tú tienes la necesidad de irte. Y la mamá hace lo posible para retenerte. ¿Sí? Y te topas con la bruja, es la bruja de los cuentos. La bruja de los cuentos viene a representar es la faceta oscura de la madre, ¿no? O como cuando Hansel y Gretel dicen, mira, esta casa llena de chuches era para que luego se nos comieran, ¿no? Es un poco eso, ¿vale? El lado oscuro de que al final todo eso que parecía que era bueno para nosotros o que lo hacían por nuestro bien, no tiene por qué ser así. Quizá hacían todo eso para obtener algo a cambio. Quizá su sacrificio era para hacerte dependiente. Quizá su actitud de entrega y de disposición a ofrecerte lo mejor era con un precio. Y esto es algo, un velo que en muchos se tienen que quitar, ¿no? Entonces, allí es cuando aparecen los dragones en el camino. Y uno de ellos es mamá, que empieza siendo la madre biológica, pero que luego esta sensación se puede representar por otras tantas personas. Entonces allí es cuando... esto se ve mucho en consulta, que sabes que para tú estar mejor, el sistema va a estar peor. Para tú seguir avanzando, la familia efectivamente va a estar peor. Esto lo demostró la terapia sistémica, lo ha visto por activa y por pasiva. Incluso hay familias que cuando un miembro tiene una enfermedad o algún síntoma y mejora, otro empeora. Como si fuera una especie de equilibrio homeostático que la familia necesita. ¿Por qué? Porque tú al final estás rompiendo roles, estás rompiendo estructuras, te estás planteando otra manera de ser, otra manera de pensar. ¿Sí? Y cuando sucede eso, la familia siempre retiene. Siempre va a hacer fuerza para que tú no avances. Porque papá y mamá han puesto muchas expectativas en nosotros para que seamos un tipo de persona. Para que cumplamos determinados roles, para que seas pues aquel que pendiente de lo que haga falta, para que seas pues aquel que proteges a mamá y te enfrentas a papá. O sea, cada uno tiene su función. ¿Me explico? O para que seas esa hija que no ha podido cumplir los sueños que mamá no cumplió, ¿no? Y seas una persona súper profesional, con una carrera increíble, pero incapaz de establecer un vínculo a largo plazo y no tienes ni familia ni hijos, ¿no? O sea, hay unos roles que la familia nos establece y que siempre que queramos romperlos, siempre que queramos una vida diferente para nosotros, ellos, de formas más visibles o más invisibles, van a hacer todo lo posible para que no lo consigamos. Al menos inconscientemente. Fíjate que visto así, dices, bueno, entonces me voy a quedar quietecito como estoy porque no quiero afectarlos, ¿no? Porque nadie quiere el mal para su familia. Pero si uno entiende que al final la familia siempre te va a proteger de aquellos que ellos consideran peligroso, que tú no te muevas significa reforzar sus miedos. Te voy a poner un ejemplo de una película maravillosa que se llama La joven y el mar, que está basado en hechos reales y es de una nadadora que creo que fue la primera que cruzó el estrecho que va de Gran Bretaña, no, no recuerdo el nombre del estrecho, sí. el que cruza de Gran Bretaña, de Francia a Gran Bretaña. Fue la primera mujer que lo hizo, ¿no? Y la película habla de su biografía. Y todo empieza con un accidente que acontece en su pueblo de que un barco se hunde. Ella tiene como 6-7 años y aparece en las noticias un titular que es: mueren 87 mujeres ahogadas.
a 500 metros de la playa. Y entonces ella va y le pregunta a su madre, ¿por qué mujeres? ¿Y los hombres? Y en esa época las mujeres tenían prohibido aprender a nadar. Entonces ahí se planta una semilla, la semilla de lo que va a ser pues, su propósito vital, ¿no? Hay un momento en el que su madre, cuando ella ya es mayor y ya ha empezado a ganar sus primeros premios y tiene cierto reconocimiento, su madre le confiesa que cada vez que ella se mete en el agua, lo pasa fatal y tiene mucho miedo, porque ella perdió a su hermana ahogada también. Entonces, esto te lo pongo como ejemplo, Luis, de que una madre, esa madre le podía decir, no, no nades, no te pongas al agua, ¿no? Y sus razones tiene para que no hagas eso. Pero muchas veces los límites que una madre o un padre nos impone, en el fondo, son deseos por cumplir de esas personas. ¿Me explico? Te lo prohíben, pero reforzar su prohibición, en tanto tú te quedas sin romper los moldes del sistema, los dejas anclados en sus miedos, en sus limitaciones y en donde todo están. Por tanto, el punto de ser disidente siempre es fructífero, en tanto haces aquello que tú deseas hacer con todo tu corazón. No hay que pensar en lo que la familia espera de mí o cómo yo tengo que ser para que ellos estén contentos. Es cómo yo puedo ser feliz con aquello con aquello que quiero hacer y cómo puedo ayudar al mundo a través de aquello que quiero ser. Eso indudablemente va a ayudar a mi familia, porque al final toda familia, en su sano juicio, quiere ver a hijos e hijas felices, persiguiendo sus sueños. Que no nos lo puedan trasladar, que no nos lo puedan decir o verbalizar, es otra historia. Pero una madre o un padre, en el fondo, van a querer eso para ti, que seas un hijo o una hija feliz. Y si eso tiene que ser lejos de nosotros, bienvenido sea. Si tu felicidad implica distancia emocional con nosotros, bienvenido sea. Pero lo que no podemos hacer es que tú renuncies a felicidad y retenerte a mi lado. ¿Sí? ¿Y qué pasa si renunciamos a cruzar el Canal de la Mancha? Pues entonces tu madre tampoco es capaz de superar sus miedos. ¿Entiendes? Uh-huh. Cuando tú superas los tuyos, ella puede empezar a ver las cosas de otra manera. Ella empieza a perder el miedo. Decía Amado Nervo que el miedo es un deseo al revés. Una madre puede tener mucho miedo a que su hija haga algo de ese calibre. Pero si se lo permite, ella puede crecer a través de su hija. Y así es como la hija honra a la madre. No obedeciendo a sus miedos, sino siendo capaz de desafiarlos. ¿Y cómo pasar de lo inconsciente a lo consciente? O sea, cómo saber qué cosas, ¿no? Creo que también sabes bastante de esto, ¿no? Sí. Hago de manera inconsciente porque es un miedo de alguien que me ha querido un montón. O sea, bueno. Sí. Fíjate, esto, mira, una de las cosas que mucha gente adolece también es, bueno, yo no sé por dónde tirar, ¿no? Me dices, David, que yo persiga mis sueños, pero es que no tengo ni idea de cuáles son, no tengo ni idea de cuál es mi propósito, ¿no? Que va un poco en la línea de lo que preguntas, ¿no? De cómo superar esos miedos, ¿no? ¿Cómo identifico lo inconsciente en mi vida, ¿no? ¿Cómo identifico ese camino que realmente deseo emprender? Me vi una frase de Jung que para mí viene muy al caso, que dice que si el camino por el que andas es cómodo y no hay obstáculos, probablemente estés en el camino de otra persona. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que tu camino siempre va a ser, como va a ser desafiante para tu sistema, normalmente te vas a encontrar resistencias. Externas e internas. Externas en forma de, hijo, no hagas eso, vigila, me gustabas mejor antes, lo que sea, ¿no? Verbalizaciones de este tipo, o miedos, ansiedades, ¿no? Entonces, si una persona no sabe cuál es la dirección que quiere emprender, no sabe cuál es el propósito que quiere alcanzar o la dirección que quiere tomar, eso nos pasa a muchos, pero todo el mundo sabe qué miedos tiene. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe, se puede imaginar, yo qué sé, hablando en público. ¡Buh! ¡Qué miedo! O emprendiendo un proyecto, o yo qué sé. Me imagino vosotros cuando empezaste con el canal que, claro, dudas y las infinitas, y ansiedades y miedos, todo, ¿no? Entonces, cuando estamos a las puertas de ese miedo, creo firmemente
que ese miedo establece el límite de lo permitido y lo prohibido que te da el sistema. Vamos a usar otra película. Venga, ya que estamos con películas. Me encanta. Rey León. Sí. ¿Vale? Rey León, Mufasa le dice a Simba, hijo, todo esto que ves es tuyo, pero no pases por ahí, o sea, ¿vale? Allí se acaba tu reino y no te puedes ir al cementerio de los elefantes porque allí peligro, oscuridad, etcétera, ¿vale? Hienas. Correcto. ¿Dónde empieza la vida de Simba? Allí. Porque mientras yo me mueva por todo el perímetro que mi padre ha establecido para mí, yo estoy en un camino que otro ha dispuesto para mí. No me salgo de las normas, del status quo. El héroe, en esencia, lo que hace es ampliar horizontes, ampliar perspectivas, proporcionar vida o insuflar vida a aquello que se está quedando sin, ¿no? Y a veces la respuesta para que el reino crezca y prospere está en los sitios que están por descubrir. Entonces, mientras yo me mueva por aquí, ¿no? Mientras Simba se mueva por aquí, pues nada, es la persona que todo el mundo espera que sea. Pero si tú siempre haces aquello que todo el mundo espera que hagas, tú no te puedes conocer. Entonces, cuando cometo errores, ¿son errores míos o son errores dictados por otra persona? Cuando yo pienso y hablo, ¿son realmente pensamientos y sentimientos míos o son simplemente un altavoz del pensamiento de otra persona? Entonces, en lo prohibido está el inicio en nuestro recorrido, ¿no? Y entonces, cuando uno siente miedo, es que está en esas fronteras. Está a punto de hacer un paso que lo puede transformar y que puede empezar a experimentar nuevas facetas de su ser que están por explorar. Entonces yo le diría a todo el mundo, como recomendación, que persiga sus miedos, que no sus sueños, persiga sus miedos, porque quizá entonces al otro lado de ese miedo puede encontrar una vida que realmente es con la que sueña. Uh-huh. Y también, bueno, sí, espero que los padres sigan diciéndole a los hijos que no metan los dedos en los enchufes. Eso sí. Con los... Eso, hay cosas, digamos que hay fronteras que no hay que cruzar. No, pero ojo que al final la función de un padre y una madre también es contener. O sea, no tienen que decir, bueno, pues entonces yo no pauto nada a mi hijo, no quiero limitarlo en ningún sentido. No, al contrario, o sea, uno tiene que establecer límites, estructura, pautas, porque eso también le da una identidad al hijo, ¿no? Y una forma de operar y unos principios morales y toda una serie de cuestiones. Pero habrá un punto, sobre todo en la adolescencia tardía, que al final el adolescente quiere empezar a pensar por sí mismo. Ahí es donde se producen todas las peleas dentro de las familias, ¿no? Entonces, si un padre y una madre son capaces de ver esto desde esta óptica que estamos hablando, los conflictos van a acontecer igual, pero seguramente se van a tomar de una posición mucho más relativa y mucho más relajada, porque van a aceptar que el hijo empiece a pensar de otra manera diferente a cómo se piensa en casa. ¿Y cómo reconfigurarnos si, por ejemplo, con 35 o 40 años de repente te das cuenta de que has estado viviendo la vida de otros y no la tuya? Mira, si llegas a esa edad y has estado viviendo la vida de otras personas y no la tuya, la vida ya se va a encargar de destruir todo aquello que no te representa. John Aldrich tiene otro magnífico libro que se llama Salvaje de Corazón. Y dice, aquí fíjate, recuperaríamos un poco la filosofía o la espiritualidad del creyente o del cristiano, que dice, quizá la vida me proporciona experiencias muy duras, pero que no por eso significa que sean malas. Que sea duro o que sea malo es un juicio mío. Y quizá me toca cuestionar eso, ¿no? Y a veces lo que me parece bueno no es positivo. Porque quizá me parece bueno porque me es cómodo, ¿no? Entonces, una persona que llega a esa edad y ha construido una vida que no la representa, aparecen las crisis. La crisis, en términos espirituales, es un acto de amor que hace la vida para destruir todo aquello que no te representa. Aparecen enfermedades, divorcios, despidos y todo un sinfín de cosas. Pero si tú siguieras por ese camino, si la vida te dejara seguir por ese camino y mantener la estructura vital que tú has conformado, eso sí realmente te destruiría. Y cada vez estarías más lejos de ti mismo. Pero cuando la vida viene y se carga todo,
en forma de enfermedad y en forma de este tipo de circunstancias, entonces solamente te toca hacer un reconocimiento, una aseveración, que es: yo no estaba contento, yo no estaba feliz con el tipo de vida que llevaba. O sea, estaba tan lejos de mí mismo que entonces la vida me iba como iba. Cuando una persona está muy enferma en términos psicosomáticos, esa persona está muy lejos de su cuerpo, de su corazón y de lo que emana de él. Cuando acontecen los divorcios, muchas personas se dan cuenta de que habían estado manteniendo una relación que no lo representaba durante muchísimo tiempo. Y menos mal que se ha terminado, porque eran incapaces de hacerlos por sí mismos. Menos mal, ¿me explico? Entonces, todo eso es un esfuerzo, a mi juicio, que hace la vida para que vuelvas a conectar contigo mismo y sea una especie de renacimiento, ¿sí? Una deconstrucción, un caos para que vuelva a resurgir un orden diferente. Entonces, bienvenidas las crisis, ¿no? Lo único que podemos hacer es para evitar crisis de tanta envergadura, pues empezar a acotar esos caminos y empezar a plantearnos si realmente la vida que estamos viviendo es la vida que deseamos vivir y nos representa. ¿Y para ti qué es una vida lograda? Gran pregunta. Una vida lograda creo que es una vida de entrada, fíjate, voy a citar a otro autor que es Mark Twain, decía que hay los 2 días más importantes de la vida de alguien es el día de su nacimiento y el día que descubre por qué ha nacido, ¿no? Entonces todo el mundo tiene que llegar a construir una profesión, una actividad que te define y que te sientes bien al hacer, no te resta, ¿no? Es algo que harías sin cobrar casi, ¿no? O sea, y que además eso lo puedes poner al servicio de los demás. Es decir, te pones un poco en una posición de mejorar el mundo y de querer mejorarlo, pero esa entrega, esa energía hacia los demás, ese objetivo de mejorar el mundo, no es algo que te frena en tu identidad y en tu ego. Son perfectamente compatibles tu forma de ser con mejorar el mundo. Y esto es importante porque hay mucha gente que se pone directamente en una posición de sacrificio y de querer mejorar el mundo sin haber ni tan siquiera preguntarse quién es y qué quiere hacer en su vida. Y muchas veces primero tiene que encontrar esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿A qué quiero destinar mi tiempo? ¿Qué quiero hacer? ¿A qué quiero dedicarme? Y luego, ¿cómo con eso puedo mejorar el mundo? ¿Sí? Y ese tiene que ser el orden de los factores. Porque si no, como te digo, vas a caer en un sacrificio negativo y no genuino por mejorar el mundo. Entonces te pones a ayudar a la gente, te pones ¿no? en esa posición de servidumbre o servicial, pero que termina siendo una sumisión y un sometimiento. Y eso no se lo deseo a nadie. Pero si tú sabes quién es, puedes emanar y propagar todo eso desde un sitio mucho más sano. Y creo sinceramente que lo que tenemos que recuperar como sociedad, ya que hemos tomado un poco esa óptica, es el poder del vínculo. O sea, creo que estamos en una sociedad que nos lleva a todos a trabajar por nuestra carrera profesional, por nuestros logros, ¿no? Y a ser competentes y a llegar pues, a lo máximo dentro de la escala socioeconómica, pero nadie está hablando de lo importante que es la familia, el vínculo a largo plazo, de los hijos y de que todo eso sea realmente tu núcleo vital. Entonces yo creo que eso es, ¿no? O sea, ahora me está viniendo Bronnie Ware, que tenía un libro de los 5 mandamientos para una vida feliz. Decía que al final la gente cuando llega a la última fase de su vida, de lo que se arrepiente sobre todo es de haber trabajado mucho, de haber destinado su vida a lo que las otras personas esperaban de ella y no lo que realmente ella quería para sí. Y creo que si tenemos esos 2 mandamientos bien claros, cada uno puede realmente construir una vida saludable y equilibrada. Y la decisión más importante de nuestra vida es escoger bien a la persona con la que la vamos a vivir. Hombre, yo te diría que sí. Yo te diría que sí, porque al final vas a pasar muchas horas con esa persona, mucho tiempo. Y
Y fíjate, ya no es tanto elegir bien, porque entonces parece que hay ese alguien que tiene esos elementos que son los que tienes que buscar, ¿no? Tú no encuentras la pareja ideal, tú construyes la pareja ideal. ¿Sí? Pues si no, si tú te piensas que eliges la pareja ideal, entonces a la mínima frustración que haya o al mínimo conflicto vas a decir, esta no es la persona, tiene que ser otra. Y vas a seguir buscando. Pero si tú sabes que la persona ideal se construye en el camino, entonces la fórmula cambia completamente. Volviendo un poco a las palabras de Enrique y a lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, la relación se construye, ¿no? Y la pareja ideal es la que llegas a tener cuando hacemos todo el trabajo del que hemos hablado, efectivamente. Pues ya para terminar, David, no sé qué consejos darías a toda la gente que escuche esta entrevista y luego, si quieres, o a modo de consejo, si pudieras escribir un mensaje en el cielo o en el sol o donde quieras para que lo viera toda la humanidad, ¿cuál sería? Qué responsabilidad, ¿eh? Yo te diría que como colectivo, como cultura y como individuos, tenemos que empezar a recuperar la esencia de lo femenino, ¿vale? Y me voy a explicar. Creo que estamos en una cultura, como he dicho ya en varias ocasiones, adolescente, del yo y ya, ¿no? Que queremos sencillamente enfocarlos en lo que nosotros necesitamos, en nuestra carrera, en nuestra profesión, que eso no deja de ser reforzar nuestro ego, y estamos dejando de lado el aspecto cualitativo más importante. Estamos en una cultura que se enfoca en los resultados en lugar de disfrutar del proceso. Estamos en una cultura que enaltece lo cuantitativo por encima de lo cualitativo. Estamos en una cultura donde todo tiene que ser racional, empírico, constatable, y se pierde ese lado más espiritual, más intangible, que en muchas ocasiones da significado a nuestra vida. Estamos en una cultura muy enfocada en el yo y muy poco enfocada en el otro. Y creo que al final todos en nuestra justa medida tenemos que hacer un viraje hacia esas cualidades para transformar una sociedad que de alguna manera recupere lo que nos hace enteramente humanos, que es los vínculos sociales. Yo creo que si la persona empieza a entender que ese es el aspecto más importante, entonces el orden de prioridades, ¿no?, que establece en su vida, creo que va a ser el adecuado. Ese sería. Pues eso es todo, David Corbera. De verdad, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Ha sido un placer. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.